Me detectaron diabetes cuando tenía 13 años, pero 6 meses antes de que me detectaran diabetes, le detectaron la diabetes a un muy buen amigo mío y me acuerdo de haber llegado al hospital a visitarlo y tenía pues cosas en sus venas y muchas medicinas y le dije, Quique, si me da eso, me muero. Y pues 6 meses después me detectan la misma enfermedad, me detectan diabetes y 17 años después aquí estoy vivo. No me morí y de hecho creo que la diabetes, al menos para mí, fue lo mejor que me pudo haber pasado porque ahorita llevo una vida mucho más saludable. Como mejor, hago mucho ejercicio, me encanta el ejercicio y no nada más esto, pero mi diabetes me impulsó a empezar Vitao, que la verdad es que es mi trabajo favorito en el mundo y siempre digo que tengo el mejor trabajo de cualquier persona allá afuera porque me encanta lo que hago todos los días. Entonces, lo que les quiero tratar de decir es, aunque a veces las noticias son difíciles, siempre hay algo positivo que podemos sacar de ellas. Acuérdense, Health Matters. Existe este mito de que quienes tenemos diabetes no podemos comer azúcar. Es falso. De entrada, vámonos un poquito para atrás. El azúcar no es buena para nadie. Tengas o no diabetes, tengas o no cáncer, hipertensión, tiroides, lo que tú quieras, aunque no tengas ninguna enfermedad, comer azúcar no es bueno porque es demasiada caloría y muy poco nutriente. Pero ahora, dejando esto a un lado, quienes tenemos diabetes sí podemos comer azúcar. Solamente hay que saber cuándo, cómo y por qué. Obviamente este cuándo, cómo y por qué nos puede ayudar mucho un nutriólogo, una nutrióloga, nuestro doctor, nuestra doctora e inclusive nosotros mismos detectar qué pasa cuando como tanta azúcar, qué pasa cuando como poquita, qué pasa cuando la como al despertar, antes de irme a dormir, después de comer, etcétera, ¿no? Entonces es un tema de experimentar y también de pedir ayuda y preguntar para entender cuándo es que podemos disfrutar de un postre que nos gusta mucho. Por ejemplo, a mí me encanta la nieve y pues yo quiero seguir comiendo nieve todos los días de mi vida. Pero lo más importante, Health Matters. Hola a todos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos el día de hoy. Son más de 1000 personas escuchándonos. De verdad, muchas gracias. Yo soy Tuto Asad, soy el fundador de Vitao y de Health Matters. Así como muchos de ustedes, yo también tengo diabetes tipo 1 desde hace 17 años. Y bueno, pues ahorita estoy trabajando en Vitao para tratar de crear la mejor farmacia en línea para pacientes con diabetes como tú y como yo. Aparte de Vitao, hemos creado la marca Health Matters para poder dar un poquito de educación sobre la diabetes. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que la salud sin educación es prácticamente imposible de lograr. Si hay demasiadas medicinas allá afuera, hay muchos doctores, hay muchas cosas que alguien dice una cosa, el otro dice otra cosa, después ya no sabemos exactamente qué seguir y nos parece que la educación es algo clave, ¿no? Y por eso también pues estamos haciendo todo este esfuerzo de este webinar durante todo el mes de noviembre. Los lunes a las 7 p.m. y los jueves a las 7 p.m. vamos a estar platicando con ustedes acerca de distintos temas. Los lunes siempre va a ser un doctor hablando de algún tema en específico. Por ejemplo, al ratito lo voy a presentar, pero va a estar el doctor Camilo con nosotros hablando de qué es la diabetes. Y los jueves voy a estar teniendo yo una plática más a modo de plática, de conversación, vaya, con un paciente que tiene diabetes para que nos platique cómo es que él o ella están viviendo su diabetes, desde cuándo les dio, cómo trabaja con su familia, a qué doctores, nutriólogos, psicólogos, etcétera, ve para manejar bien su tratamiento. Hoy nos va a estar acompañando como maestro de ceremonias Alan Contreras. Alan es doctor recién egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y lo más importante, o al menos creo yo que es lo más importante para todos nosotros que estamos aquí, es que Alan vive con diabetes tipo 1 desde hace 4 años. Entonces, no sé si fue antes o después de que decidió estudiar medicina que le dio diabetes. Y bueno, pues imagínense qué padre poder aprender de un doctor que aparte vive con diabetes todos los días de su vida. Alan, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Tuto? ¿Cómo estás? Muy bien. Yo muy bien, ¿y tú? Qué bueno, muy bien también. ¿Contento por esto? Así es, ya muy contento y muy ansioso por empezar con este webinar que ojalá que beneficie a muchas personas con diabetes o familiares de personas con diabetes que queremos aprender, vaya. Padrísimo. A fin de cuentas, esto que estamos haciendo el día de hoy y lo que vamos a estar haciendo durante todo el mes, realmente se logró en gran parte gracias a ti, ¿no? Tú estuviste trabajando con todo el equipo, invitando a los doctores, invitando a los pacientes,
pensando en los temas que vamos a estar platicando. Entonces yo creo que aquí todos tenemos mucho que agradecerte. Así es. No, hombre, gracias a ti por la oportunidad y la verdad es que es un tema que me apasiona bastante y respondiendo a tu pregunta, yo fui diagnosticado con diabetes ya mientras estaba estudiando medicina, fue realmente en tercer año que me di cuenta y pues digo, como yo estudiaba medicina, casi llegué al diagnóstico yo solito, casi llegando al hospital diciendo, se me hace que tengo diabetes, pero entiendo que muchas personas no conocen cuáles son los síntomas o cómo se siente una persona cuando tiene esta glucosa alta o qué es la glucosa o qué es la insulina. Entonces, para eso es el webinar del día de hoy y con mucho gusto de poder colaborar con ustedes y con todos para llegar a esto. Padrísimo. Oye, Alan, como parte del, digamos, incentivo que estamos dándole a los diferentes pacientes y los familiares para que estén con nosotros y realmente le pongan atención a estos webinars durante todo este mes, es que vamos a regalar un año completo de tratamiento gratis. Platícanos un poquito de eso. Así es, recordándole a todos los invitados, lo que tú bien mencionas, que pueden participar por un año de tratamiento para su diabetes. ¿Y cómo pueden hacer esto? Pues muy sencillo, siguiendo dos simples pasos. El primero es subir una fotografía, una selfie o como ustedes quieran, donde estén ustedes con su familia o quien sea, ustedes solos, donde muestren que están participando o asistiendo a una de las muchas pláticas que vamos a tener durante este mes de noviembre. Y deben de etiquetar a 3 cuentas. Una es healthmatters.mx, vitao.mx y la tercera es AMD Nuevo León, que es la Asociación Mexicana de Diabetes. Ese es el primer paso. El segundo paso... La pregunta, ¿esto es en Facebook, en Instagram, en las dos? ¿En dónde es? En Instagram principalmente. Ok, También se puede perfecto. por Facebook. Ahora, el segundo paso es responder a las sencillas preguntas que vamos a mandarles al final de este evento y se las haremos llegar por correo electrónico. Al seguir estos dos simples pasos, ya están participando. Padrísimo. Y lo importante de responder a las preguntas que vamos a estar haciendo después de cada uno de los eventos que les va a llegar a su correo con el cual se registraron, pues es precisamente tratar o asegurarnos hasta cierto punto de que todos estemos aprendiendo, ¿no? Porque sabemos que por más que te regalemos la insulina, la pastilla, la tira reactiva, el sensor, lo que necesites tú para tu tratamiento, si no entiendes bien a tu enfermedad y no te conoces tan bien a ti mismo, al menos en temas de salud, pues no vas a poder hacer el mejor de los usos de estas medicinas, ¿no? Y de estos productos. Entonces, por ahí va un poco el tema de responder correctamente a las preguntas que les vamos a estar mandando después del evento, después del webinar. Entonces, por favor, pongan mucha atención para que puedan responder bien, para que se puedan ganar el premio. Así es. El resto de las bases y condiciones para este premio los pueden encontrar en nuestra página de healthmatters.mx, /webinar que aparece aquí abajito. Y de la misma manera, no tengan miedo en presentarle y platicarle de esto a otros familiares o amigos como ustedes que también tengan diabetes, aunque ellos se podrían ganar el premio y no ustedes, pero bueno, yo creo que siempre hay que compartir el conocimiento y ayudar a aquellas personas que queramos. Ahorita vamos a presentar entonces al doctor Camilo, que nos va a estar acompañando durante toda la noche de hoy. Creo que me parece unos 40 minutos, hablándonos en temas generales, qué es la diabetes, con una presentación padrísima que ya vimos el doctor Alan, yo y todo el equipo de Health Matters. El doctor Camilo es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Él tiene especialidad en medicina interna y en endocrinología, así como un postdoctorado en investigación de cáncer y otras enfermedades tiroideas. Hoy por hoy es profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Doctor Camilo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido. No te escuchamos, doctor. Hay que prender el micrófono. No. Iván, ¿nos ayudas ahí? O capaz y quitando los audífonos. Denos un segundito a todos mientras agarre el audio del doctor. Aquí nos ponemos a platicar, Alan y yo. Alan, entonces, a ver, platícame. Entraste a la facultad y ¿cuánto tiempo después te dio diabetes?
Digo, de todos modos de esto vamos a platicar un poquito el jueves, pero platícame un poquito de esta parte. Así es, a mí me dio mientras estaba cursando el tercer año en la Facultad de Medicina y ya son casi 4 años con el diagnóstico y pues sí, realmente ha sido una experiencia bastante pues enriquecedora poder ver a la diabetes desde dos perspectivas, desde el punto de vista médico y de paciente. He aprendido bastante a lo largo de estos años. Si tú fueras tu propio médico, ¿te estarías tratando igual? Yo creo que ¿Escuchan? no. Ahora sí, ya entró el doctor. Nos quedamos, Alan, pendientes con esta plática para el jueves. Claro. Doctor, muchas gracias. Qué bueno que ya estás aquí y que funciona todo el tema bien. Los dejo. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme, por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes y compartirles un poquito de lo que es la diabetes. Personalmente a mí es un tema que me apasiona y a petición de Alan, la verdad es que vamos a hacer esto lo más amable, lo más cómodo, lo menos rígido o aburrido posible. Entonces les vamos a compartir una presentación donde les voy a explicar un poquito de qué es la diabetes para tratar de hacerlo un poquito más digerible y que ustedes entiendan a grandes rasgos qué es la diabetes. Bueno, nuevamente un agradecimiento a todo el equipo de Health Matters por invitarme. ¿Me pueden pasar la siguiente diapositiva? Bueno, yo soy, como les comentaba, egresado de la Facultad de Medicina. Aquí acaba de pasar el aniversario de la facultad. Ustedes ya conocerán la facultad y ahí, como quien dice, crecí, aprendí, me enamoré de la endocrinología, de la diabetes. Y si me pasan la siguiente, por favor. Posteriormente estudié la especialidad de Medicina Interna y Endocrinología aquí en el Hospital Universitario, que todos ustedes conocerán, que es referencia de lo que es la educación en medicina en la ciudad. Y si me pasan la siguiente, después me fui a hacer un poquito de entrenamiento en investigación de enfermedades tiroideas en la ciudad de Nueva York y finalmente regresé a casa. Si me pasan la siguiente, y ahora veo el hospital del otro lado, desde el edificio donde está el servicio de endocrinología, de donde fui invitado para ser profesor del servicio. La siguiente, por favor. No tengo ningún conflicto de interés, eso significa que yo no trabajo con ninguna empresa, con nadie, no estoy promocionando nada. Mi intención nada más es a explicarles un poquito de la diabetes y que ustedes se vayan con un mejor entendimiento de esto. La próxima, ok. ¿Qué significa diabetes? Esta palabra diabetes mellitus, quizás la han escuchado muchísimo y nunca nos hemos puesto a pensar qué significa esa palabra. Originalmente la palabra viene del origen griego, que diabetes significa sifón. Sifón es una palabra que se debe de entender como un artefacto por donde pasa de un lugar a otro un líquido. Por ejemplo, si uno tuviera un bote y quisiera pasar a través de una manguera hacia algún otro contenedor, esa agua es un sifón. Entonces, se conocía diabetes como sifón o se le conocía a ese fenómeno porque los pacientes parecía que vertían un líquido por medio de la orina. De tal manera que diabetes, como se describió inicialmente, solamente es la descripción de una persona que orina mucho. Posteriormente en la historia encontramos que mellitus se le dio como el apellido a esta enfermedad para explicar que ese aumento de la producción de orina era dulce. Y como ustedes se lo han de estar imaginando, ¿cómo sabían que era dulce? Pues sí, en aquel entonces, cuando no teníamos muchas de las herramientas que tenemos ahora, pues tenían que probar la orina para saber si verdaderamente había esta enfermedad en los pacientes. Si me prestan la siguiente diapositiva. Entonces vamos a ver ahorita, les voy a explicar cómo se fue desarrollando, cómo nos dimos cuenta de esta enfermedad. Y van a ver ustedes a mano derecha a George Evers. George Evers es un arqueólogo, un egiptólogo, él es de origen alemán, y él lo que hizo fue, en algún momento cuando estudiaba la historia de Egipto, compró un papiro o un documento muy antiguo en donde se dieron cuenta que describían muchas enfermedades que iban desde que enfermedades muy sencillas, y dentro de todas ellas tuvieron la fortuna que al traducirlo encontraron una pequeña reseña que hacía una referencia a la diabetes. Este papiro estaba escrito inicialmente en la lengua egipcia y se tradujo al inglés y al alemán por medio de George Evers. Y entonces en una reseña pequeña decía que eliminar la orina en una manera plena. Pero esto quizá no traduce a lo que nosotros conocemos como la diabetes ahora, porque conocemos a la diabetes como esta enfermedad donde hay una sobreproducción de azúcar,
y no nada más en esa enfermedad donde los pacientes orinan mucho. Entonces, aquella reseña que veíamos en ese documento, no sabemos si verdaderamente se refería a la diabetes mellitus, algún otro tipo de diabetes o simplemente al orinar mucho. Ustedes van a ver un par de, si le dan la siguiente diapositiva, aquí vemos que en la ciudad de Luxor de Egipto fue donde se encontró este documento, y si damos la siguiente, van a ver el documento como tal, que todavía se encuentra en el Museo Nacional de Egipto. Podemos darle la siguiente diapositiva, y nuevamente volvemos a ver a un personaje de gran barba, y pareciera como que hubo muchos personajes barbones que impactaron en lo que fue la historia de la diabetes, y entonces tenemos a Areteo de Capadocia. Este es un personaje, un médico turco de aquel entonces, que describió por primera vez, cuando menos, esta enfermedad de una manera más detallada. Él describió en su escrito que la vida de los pacientes con diabetes era demasiado corta, repugnante y dolorosa. Era una enfermedad en donde los pacientes tenían una sed insaciable que era desproporcionado por la gran cantidad de orina. Estos pacientes tomaban mucha agua, orinaban muchísimo, pero entonces nunca se alcanzaban a saciar. Y si en algún momento dejaban de beber agua, se resecaba tanto el cuerpo y se le ponían la boca y todo tan seco que ellos consideraban o pensaban que el cuerpo se quemaba y se derretía y era eliminado por la orina. Entonces eso creían de la diabetes en aquel entonces, antes de Cristo. En la siguiente diapositiva les puedo enseñar cómo después nos fuimos dando cuenta que era verdaderamente la diabetes. Oskar Minkowski es un médico, él es ruso, que en aquel entonces, haciendo algunos experimentos en perros, trataban de ver algunos efectos metabólicos de algunas cosas de las componentes de la sangre al hacerle algunas cirugías a los perros. Entonces él se dio la tarea por primera vez de hacer una cirugía donde le quitaban el páncreas a un perro. El páncreas es un órgano que tenemos aquí en el abdomen, en la parte frontal del abdomen. Entonces él verdaderamente lo intentó y por primera vez tuvieron éxito al quitar el páncreas de un perro. Y al quitarlo se dieron cuenta que el perro no se murió. Sin embargo, encontraron algunos cambios en el perro que se les llamó mucho la atención y describieron que el perro le daba mucha sed, mucha hambre, muchas ganas de orinar. Algo que conocemos ahora como el síndrome diabético, que son los síntomas, como quien dice, cardinales o principales que tiene cualquier persona diabética. Y esto lo vieron asociado al quitarle el páncreas a una persona. Entonces eran, como quien dice, los primeros pasos para entender esta enfermedad. La siguiente diapositiva. Tiempo después, estas dos personas, que son quizá los primeros personajes sin barba que se introducen a la historia de la diabetes, Banting y Best, estos eran dos médicos canadienses que por primera vez aislaron o tuvieron la oportunidad del páncreas de un feto aislar o extraer la insulina. Entonces ellos pensaron, basado en lo que ya les había platicado, que se dio cuenta Minkowski, que si utilizábamos la insulina podíamos tratar a los pacientes. Antes de esto, esta enfermedad era una enfermedad intratable, entonces eran pacientes que cuando se diagnosticaban o se daban cuenta que tenían diabetes, tenían una vida muy corta y sin esperanza, pues no había ningún otro tratamiento. Banting y Best iniciaron el primer tratamiento en un paciente de 14 años, Leonard Thompson, y le dieron la primera aplicación de insulina. Se dieron cuenta que al aplicarla, el paciente presentó una reacción alérgica muy aparatosa. De tal manera que se dieron cuenta que la insulina que le aplicaron al paciente no era suficientemente pura o no estaba suficientemente bien preparada como para dar el tratamiento. Entonces le hablaron a otro colega, James Collick, que fue el que purificó, por así decirlo, la partícula de la insulina, y empezaron a tratar a este paciente, Leonard Thompson. Si me dan la siguiente, van a ver ustedes a Collick, que fue quien la purificó, y en la siguiente diapositiva ustedes podrán ver a Leonard Thompson, que ven ustedes en el lado izquierdo cómo se veía antes de que iniciara el tratamiento con la insulina, y del lado derecho ya después de su recuperación, después de haber sido dado de alta en la Universidad de Toronto. En la siguiente diapositiva vamos a ver, bueno, ya les conté cómo empezó, cómo nos dimos cuenta, cómo fuimos entendiendo un poco más de la diabetes, pero lo que ustedes verdaderamente quieren saber es qué es la diabetes. Entonces me di la tarea de buscar en algún par de buscadores, estos buscadores que son como el Google médico, donde nosotros buscamos algo y rápidamente nos dan una respuesta. Y nos dicen que la diabetes es un grupo de enfermedades que resultan en un aumento de la concentración de glucosa en sangre. En el resto de la plática vamos a utilizar glucosa y azúcar como una palabra, como un sinónimo, como una palabra intercambiable. Hay que entender que azúcares hay muchos, pero para hacerlo más sencillo, azúcar y glucosa para fines de esta plática van a ser iguales. En otra búsqueda buscamos qué es la diabetes y nos dicen la diabetes mellitus es un conjunto de enfermedades metabólicas cuya característica común es la presencia de concentraciones altas de azúcar en sangre.
que es persistente o cuando menos crónica, es una enfermedad que aparentemente sabemos no se quita. Se puede controlar, pero no se va a ir. ¿Me pueden pasar la siguiente? Entonces, verdaderamente qué es? ¿Qué es la diabetes? Entonces, en un afán de poder nosotros clasificar a los pacientes quién sí es diabético, quién no es diabético, la Asociación Americana de Diabetes se dieron la tarea de decir, bueno, vamos a ponernos de acuerdo todos y vamos a decir qué es una persona, cuándo le vamos a decir a una persona que sí es diabética. Entonces, para poder nosotros diagnosticar a una persona diabética, necesitamos una característica clara que nos diga si es o no es. Si me dan la siguiente, si ustedes ven esto, ustedes pueden decir que es un perro. Y hay algunas características del perro que ustedes pueden ver, la forma que tienen las patas, la conformación de su cola, que lo pueden hacer muy fácil de distinguir de la siguiente imagen, que si ustedes la pasan, es un gato. Entonces ustedes pueden fácilmente distinguir una persona de un perro de un gato. Entonces nosotros necesitamos criterios que nos ayuden a decir, este paciente sí es diabético y no es diabético, para simplicidad de los doctores que puedan tratar y detectar y hasta evitar que un paciente tenga diabetes. Entonces, las herramientas que nosotros tenemos para poder saber quién es diabético y quién no, son básicamente 3 estudios, que son los estudios que podemos utilizar para el diagnóstico. Uno es la glucosa plasmática, dígase, es una muestra de sangre que se toma para determinar cuánta azúcar hay en la sangre. La segunda es la curva de tolerancia oral a la glucosa. Esto es un estudio dinámico en el que se le da a un paciente una carga de glucosa por tomada, por vía oral, y después se mide cómo va aumentando la concentración de la sangre después de esta carga. Y por último, la hemoglobina glucosilada. La hemoglobina glucosilada es otro estudio un poquito más especializado en que lo que mide, por así decirlo de una manera muy coloquial, es el promedio del azúcar de los últimos 3 meses. Este nos ayuda a darnos un parámetro de qué tan bien vamos o si verdaderamente el paciente por los últimos 3 meses ha tenido continuamente alta el azúcar y poder así llegar a un diagnóstico. ¿Me pasan la siguiente, por favor? Entonces, ¿cómo vamos a diagnosticar a un paciente diabético? Entonces, la Asociación Americana de Diabetes pone criterios bien claros que vamos a nosotros tomar en cuenta para decir este paciente si es diabético o no es diabético. Si se acuerdan de los 3 estudios que les mencioné, hay puntos de corte o un número que después de este vamos a considerar como anormal, y entonces si estos estudios se hacen de manera repetida, dígase 2 veces, vamos a encontrar que le podemos decir a un paciente que es diabético. Si me pasas la siguiente, estos primeros 3 valores, ya sea que tengas una glucosa plasmática en ayuno, o sea, que te tomen la glucosa en ayuno, o sea, cuando menos 8 horas de no haber comido, y está a 126 en 2 ocasiones, o que tengas la glucosa plasmática después de la administración del azúcar, como les explicaba en la curva de tolerancia oral a la glucosa, y después de 2 horas le encontramos arriba de 200, o bien la hemoglobina glucosilada, la que les hacía el promedio de los 3 meses, arriba de 6.5, vamos a poder hacer el diagnóstico de un paciente que tiene diabetes. La única forma de llegar al diagnóstico con una sola toma es que el paciente tenga más de 200 en una muestra al azar. O sea, que en cualquier punto del día, si se toma una muestra, el paciente tiene más de 200 y aparte tiene esos síntomas clásicos de los que les platiqué, muchas ganas de ir al baño, mucha sed y mucha hambre, entonces en ese momento se le puede hacer el diagnóstico de un paciente con diabetes. Entonces, esto es un poquito más complicado de lo que parece, ¿no? O sea, no es ese caso típico de que tú vas, te haces unos estudios y dices, ya es diabético. Hay casos especiales en donde hay que repetir la muestra para confirmar o descartar el diagnóstico. Entonces, así es como podemos nosotros decir, esta persona padece diabetes o no lo padece. La siguiente, por favor. Ok, entonces vamos a decir, ¿existe solo un tipo de diabetes? Y la respuesta es no. Existen varias, si me permiten la palabra, variantes de esta enfermedad que verdaderamente vamos a englobar la diabetes, como les había dicho, como el exceso de azúcar en la sangre. Un exceso de azúcar en la sangre continuo que va a llevar a algunas complicaciones de las cuales vamos a hablar un poco más adelante. Y el hecho de que el azúcar esté elevado en la sangre no existe una sola causa, existen varias causas. Entonces, dependiendo de la causa, hay varios tipos de diabetes. Hay varias que son muchísimo más comunes, hay unas que no son tan comunes, y entonces vamos a poder clasificar la diabetes en varios tipos. Así como existen perros y dentro de los perros razas existe la diabetes como enfermedad, como un gran grupo de enfermedades donde hay un aumento de azúcar, y existen varios tipos o variantes de esta enfermedad según la razón que ocasionó el aumento del azúcar. Si me pasan la siguiente, por favor. Vamos a ver cómo existen 2 tipos muy
principales o los más conocidos de la diabetes. Existe la diabetes tipo 1, que esta normalmente la conocemos como la diabetes que es dependiente de insulina, o la diabetes de los pacientes jóvenes. Habitualmente esta diabetes la vamos a encontrar en pacientes que son jóvenes, verdaderamente en edades antes de los 30 años. Normalmente estos pacientes van a tener muchos síntomas en un inicio, pueden tener mucha sed, pueden tener muchas ganas de ir al baño, pueden tener visión borrosa, fatiga o incluso complicaciones muy notables que los pueden llevar al hospital desde un inicio. Y también existe la diabetes tipo 2, y si me pasan la siguiente, vamos a ver que es un tipo de esta diabetes que es en pacientes un poco más grandes, pacientes que normalmente tienen en la familia uno o dos familiares que pueden tener ya antecedente de haber tenido diabetes. Esta es por mucho la diabetes más común que hay en México. En México y en lugares donde hay una gran frecuencia o una gran prevalencia de obesidad de la población, es un poquito más común encontrar este tipo de enfermedad, y es un trastorno metabólico que no pasa de un día a otro o de una manera más súbita como sucede en la diabetes tipo 1, sino es una diabetes que se va, como quien dice, cosechando, y que con el tiempo, con malos hábitos alimenticios, una vida sedentaria, se puede predisponer a un paciente que ya tiene una carga familiar de tener diabetes tipo 2 y pueden presentar este tipo de diabetes. Si me pasas lo siguiente, existen otros tipos de diabetes un poquito menos frecuentes, como la diabetes gestacional. ¿Qué es la diabetes gestacional? Nuevamente, vamos a entender diabetes como el aumento del azúcar. Y la diabetes gestacional es, quizá podríamos decirle, la diabetes temporal del embarazo. Existen algunas hormonas propias del embarazo que van a ocasionar, que ayudan a que el producto o el bebé tenga un desarrollo adecuado, que van a ocasionar que haya un aumento pasajero de la glucosa en esos pacientes, y entonces tengan que necesitar tratamiento con medicamentos o con insulina, como lo pueden ver. Y si me pasa lo siguiente, existen algunos otros tipos de diabetes que son un poco más raras. Si se fijan, puse algunos ejemplos ahí en esa lista. Unas de ellas son las enfermedades monogénicas, o aquellas enfermedades que por causa de una alteración en un gen puntual tienen una expresión de un tipo de diabetes. Son diabetes que se pasan de familia en familia, de generación en generación, y habitualmente diabetes que pasan en pacientes un poco más jóvenes. Estas no van a ser la razón principal de la plática, pero las tenía que mencionar para que entendieran que existen algunos otros tipos que pueden ir asociados a patrones de herencia en la familia que son importante reconocer. La siguiente, por favor. Muy bien, ¿por qué pasa la diabetes, o qué ocasiona la diabetes? Entonces vamos a entender que la glucosa es una parte importantísima, o una parte incluso necesaria para la vida. Todos los alimentos que comemos, o cuando menos la mayoría de ellos, tienen a mayor o menor proporción una cantidad de azúcar. Hay unos que tienen mucho, como lo pueden ustedes conocer, los pasteles, los dulces, los jugos, etc. Y hay unos que tienen muy pocos. Entonces, cuando uno ingiere alimentos, esos alimentos pasan al estómago, y ahí los elementos que verdaderamente el cuerpo ocupa los va a absorber y los va a pasar a la sangre. Y las cosas que no ocupamos quizás las desechamos cuando vamos al baño, ya sea por las evacuaciones o por la orina. Y entonces, entre estas cosas que son muy esenciales para la vida, está el azúcar, la glucosa. Entonces la glucosa normalmente pasa a la sangre, circula por las venas muy finas del cuerpo, y entonces tiene como meta llegar a algunos tejidos o algunas células en donde se va a utilizar como la fuente de energía. Así como la gasolina es la fuente de energía de los carros, la glucosa es la fuente de energía principal de las células del cuerpo. Entonces, si me pasan la siguiente, el problema aquí es que el azúcar no puede llegar a esos tejidos, entonces se acumula en la sangre. Al no poder llegar y entrar a esas células donde tiene que llegar para utilizarse como energía, se queda atorado en un compartimento que es en la sangre, y entonces va poco a poco aumentando la concentración o aumentando el nivel de sangre de glucosa que vamos a encontrar en la sangre. Y entonces, ¿cómo le hacemos para que esa glucosa o ese azúcar pase a los tejidos donde debe de estar? Entonces, nuestro cuerpo, de una manera muy inteligente, tiene el páncreas, que les estaba comentando, este órgano que está aquí en la parte frontal del abdomen, que produce una hormona en una cantidad bien pequeña, que es la insulina. Esta insulina se produce en estas celulitas que ustedes ven azules, que son un tipo especial de células que producen la insulina en unas cantidades pequeñas. Y si me dan la siguiente, esta insulina viaja por la sangre de la misma manera, así como viaja la glucosa o el azúcar, y entonces llega a unos receptores en la parte de afuera de las células, que hace que unos canales o como unas puertas
se presenten en esa misma membrana de la célula y se empiezan a abrir. Y esto va a permitir que el azúcar se meta a la célula y se pueda utilizar como la fuente de energía. Si la insulina no existe, si es en muy poca cantidad o de mala calidad, entonces estas puertecitas no se van a presentar ahí y entonces el azúcar no va a poder entrar a esos tejidos, se va a quedar acumulada en la sangre y esto va a ocasionar lo que conocemos como la diabetes. ¿Me pasan la siguiente, por favor? Entonces, la diabetes tipo 2 es una enfermedad en la que después de que uno come, cualquier comida va a despertar esta respuesta de que el cuerpo produzca insulina para que ese azúcar que llega a la sangre se pueda adentrar, pueda entrar a esas células para que se utilice como energía. En la diabetes tipo 2, principalmente lo que sucede es que existe una resistencia a la insulina. Imagínense como si la insulina llegara a esa puerta con una llave y la llave no funcionara. Entonces, por mucho que haya insulina, esa llave no abre, entonces hay una resistencia a que la insulina haga su función y que la glucosa se meta en esas células. Entonces, si me pasan el siguiente, por favor, ustedes van a ver que esta azúcar, van a ver como ahí se ve representado por esta tachita, no va a poder entrar a las células y se va a quedar confinada o acumulada en las venas, en la sangre, ¿no? Entonces, si me pasan la siguiente, esto va a ocasionar un aumento del azúcar en la sangre y la siguiente, esto se va a ver traducido como riesgo de complicaciones. Al aumentar esta cantidad de azúcar, va a ir afectando o va a ir dañando poco a poco esos órganos que están, que tienen mucha irrigación o que están llenos de venitas y sobre todo aquellas venitas que son las más pequeñas, las de menor calibre, como por ejemplo pueden ser los ojos, como pueden ser los riñones, como pueden ser la circulación de las manos o de los pies, y estos se van a traducir en algunas complicaciones que un poco más adelante vamos a mencionar. Si me pasan la siguiente, vamos a pasar ahora a lo que es la diabetes tipo 1. Recordemos, la diabetes tipo 1 es esa diabetes que es juvenil o la diabetes que pasa en pacientes más jóvenes y que esa causa o que la conocemos como la diabetes insulino dependiente, que dependen de insulina. Entonces, esta diabetes lo que sucede es que en vez de haber una resistencia a la insulina, como les platicaba de la llave que llega a la puerta y que no puede abrir, esta llave sí llega a la puerta y sí puede abrir. El detalle es que la insulina circula en una cantidad muy pequeña. Y circula en una cantidad muy pequeña porque el páncreas se ve afectado por unos anticuerpos que atacan al páncreas y no le permiten producir más insulina. Vamos a aclarar un poquito esta situación de los anticuerpos. Normalmente nuestro cuerpo tiene unas defensas que nos cuidan de cosas que son externas a nosotros. Por ejemplo, cuando nosotros nos enfermamos de gripa, nuestra garganta se puede inflamar y entonces eso es las defensas de nuestro cuerpo atacando una bacteria o un virus que es externo a nosotros, que no es nuestro. En ocasiones estas defensas pueden equivocarse, pueden estar muy activas, pero pueden equivocarse y en vez de atacar algo externo, atacan algo propio. Y en este caso, el páncreas. Entonces, al principio hay ese ataque al páncreas y el páncreas, en esas celulitas que les mostraba hace un par de diapositivas, esas celulitas azules que producen la insulina, se ven atacadas y entonces no pueden producir más insulina. Y al no haber insulina, no puede entrar la glucosa a los tejidos donde debe de estar y se acumula en la sangre, ocasionando, si me pasan la siguiente, lo mismo que les comentaba, aumento de la glucosa, que se va a traducir en, si me pasan la siguiente, en aumento del riesgo de las complicaciones de las que ya habíamos mencionado. En la siguiente diapositiva les voy a mostrar lo mismo que es de la diabetes gestacional. Les comentaba, la diabetes gestacional pasa más o menos en 1 de cada 10 de los embarazos en el público en general. Lo que sucede es que la placenta, que ustedes pueden ver ustedes en esa imagen, que es como ese colchoncito donde está conectado el ombligo o el cordón umbilical del bebé, hay algunas hormonas que se producen para que ayuden a que el feto o el producto crezca de una manera adecuada, como el lactógeno placentario, que pueden aumentar la resistencia a la insulina. Eso lo que significa es como quien dice, no dejan que la insulina tenga su acción adecuada y entonces lo que va a suceder es que se va a acumular la glucosa en la sangre de manera pasajera mientras el bebé sigue creciendo, por decirlo de una manera muy sencilla. Si me pasan la siguiente, ustedes van a poder ver que entonces, al no poder haber insulina y entonces aumentarse el acúmulo de la sangre, de la concentración de azúcar en la sangre, ustedes pueden ver en la curva verde, eso representa más o menos los niveles normales del azúcar de una persona normal. Sin embargo, en los pacientes que tienen diabetes gestacional, vamos a ver por esa resistencia a la insulina un aumento que está representado
por esa curva morada de los niveles del azúcar después de la ingesta de alimentos. ¿Me pasa la siguiente? Entonces, lo que pasa es que normalmente cuando una persona se embaraza, como una respuesta normal al embarazo, las células que producen la insulina crecen, como ustedes pueden ver en la parte de arriba de esta imagen. Si se van desde la parte izquierda hacia la derecha, en la primera alcanzamos a ver esas bolitas que representan las células del páncreas, y si se van a la parte de arriba, se ven cómo crecen esas células, esas crecen como respuesta al embarazo. Sin embargo, después del embarazo, estas debieran de regresar a lo normal. Cuando crecen estas células, lo único que hacen es que producen más insulina y hacen que una persona normal, que no tiene diabetes gestacional, pueda aumentar la insulina para poder hacer que el azúcar no suba. Por lo contrario, una persona que tiene diabetes gestacional, como en el diagrama de abajo, van a ver que esas células no crecen. Entonces, al no crecer, vamos a quedarnos con poquitas células, mayores requerimientos de insulina, y como no llegan a aumentar como para cumplir el requerimiento que se ocupa, pues entonces eso se va a ver traducido en niveles aumentados de azúcar durante el embarazo. Y eso le confiere un riesgo para que los pacientes que tuvieron diabetes gestacional, quizá en algún momento más adelante en su vida puedan tener diabetes o persistir con diabetes. Si me pasan la siguiente diapositiva, vamos a explicarles cómo ha cambiado, cómo evaluamos a un paciente con diabetes. Hace mucho tiempo, como les mencionaba, necesitaban los doctores ver en frasquitos así cómo se veía la orina, ver si se veía turbia, si tenía algunas características, olerla, incluso probarla para saber que un paciente padecía diabetes. Con el paso del tiempo, si me pasan la siguiente, esto ha evolucionado. Y entonces vemos que después empezamos a evaluar cómo estaban los niveles de azúcar en la sangre al hacer reacciones químicas con las muestras de azúcar, de orina, y entonces comparando ese color con estas manchitas de colores, podíamos ver qué tan concentrada estaba de azúcar esa muestra de orina. Tiempo después, si me pasan la siguiente, van ustedes a poder ver cómo empezaron a ver un poquito más de aparatos que mediante algunas reacciones químicas también podrían medir el azúcar. Y si me pasan la siguiente, van ustedes a empezar a reconocer algunos aparatos que ustedes quizá han visto a ustedes mismos o algún familiar utilizar uno de estos o cualquier variante de estos aparatitos que pueden utilizar para medir la glucosa capilar o la glucosa en el dedo, y entonces poder más o menos monitorear sus niveles de azúcar. Si me pasan la siguiente, vamos a ver quizá un poco lo que está pasando actualmente. Ya existen algunos dispositivos que pueden ayudar a medir la glucosa incluso sin la necesidad de hacer una punción en el dedo. Y esto ha cambiado muchísimo la forma en la que evaluamos a los pacientes, cómo se controlan ellos y cómo se conocen. Y por eso es más importantísimo lo que decía Tutu y Alan al inicio de la plática. Creo que es súper importante entender que la educación ya no nada más es para los doctores. Los doctores tenemos que entender que ya no podemos hacer la medicina como hace muchos años, donde agarrabas una receta, tú ponías el medicamento, se lo dabas al paciente y el problema se volvía del paciente. Ahora tenemos que involucrar al paciente en su enfermedad, y ellos, mediante algunas de estas herramientas, pueden sentirse más adueñados de su enfermedad, entienden mejor su enfermedad, se educan más de su enfermedad y pueden hacer un impacto como tal en qué es lo que sucede de tiempo después. Si me pasan la siguiente diapositiva, podemos ver que incluso ya hay cosas tan sofisticadas como esto que alcanzan a ver ustedes en el abdomen. Alcanzan a ver del lado izquierdo de su pantalla, un sensor de glucosa, y del otro lado alcanzan a ver esto que pareciera como un celular que está conectado con una manguerita a un aplicador. Si ustedes ven, esto es un sistema cerrado, de tal manera que este aparatito que parece celular se da cuenta de cómo están los niveles de azúcar y en tiempo real va modificando o puede modificar la cantidad de insulina que le va administrando al cuerpo para tratar de mantener los niveles de glucosa lo más cercano a lo normal. Estas son cosas que eran inimaginables hace tiempo, como cuando les explicaba de lo que pasó con la primera aplicación de insulina en los pacientes. En la siguiente diapositiva vamos a ver que hay algunos síntomas y algunas complicaciones que son propias de la diabetes, y hay algunos síntomas que pueden ser como tal consecuencia del aumento pasajero del aumento pasajero de los niveles de azúcar en la sangre, como puede ser, como ya platicábamos, aumento de la cantidad y de la cantidad de veces que va una persona a orinar. Pueden disminuir las defensas y hacer a un paciente más propenso a algunas infecciones. Esto es súper importante en estos tiempos. Ya saben ustedes que se consideran los pacientes que tienen diabetes descontrolada, sobre todo, como población de riesgo para que tengan alguna infección, y específicamente el COVID-19, que es ahora un tema súper importante y de la actualidad.
Asimismo, estos pacientes pueden tener fatiga, pueden tener mucha sed, pueden tener mucha hambre, como síntomas que ya les había mencionado que nos dimos cuenta desde hace muchísimo tiempo con aquellos experimentos en perros. Y del otro lado, del lado derecho, podemos ver las complicaciones que podremos tener. Las complicaciones van a ser resultado de ese daño que va a ocasionar la concentración elevada de azúcar en sangre por mucho tiempo. Y estas pueden ir desde cosas como ya les comentaba, afecciones en los ojos, pueden hacer afecciones en los riñones, o como tal, predisponer a una persona que tenga enfermedad coronaria o infartos, digamos así, o enfermedad cerebrovascular como una embolia o un stroke cerebral. Entonces, de estas sé que en algunas de las sesiones o de las pláticas más adelante les van a platicar un poquito más de esto, entonces no vamos a ahondar mucho en esto, pero en la siguiente diapositiva les quería comentar cómo ha cambiado todo esto de la diabetes. Hay que entender que la enfermedad ya no es la misma que describieron los barbones, aquellos que les presentaba al principio de la presentación. Esa enfermedad en la que los pacientes les daba diabetes, tenían una vida corta, insostenible, insoportable, donde tenían mucha sed, tenían que tomar mucha agua, ya no existe. La tecnología ya no es la misma. Los retos son distintos. En aquel entonces los retos era ofrecer un tratamiento a los pacientes. Ahora quizá los retos son hacerle entender a un paciente en medio de una sociedad donde es más fácil conseguir una Coca-Cola que un vaso de agua, en una enfermedad donde es quizá más fácil o más rápido conseguir una pizza que una ensalada. Estos son algunos retos distintos que tenemos nosotros como doctores y ustedes como pacientes o algunos de sus familiares como pacientes. Y hay que entender también que los pacientes ya no son los mismos que eran. Son pacientes que son más inteligentes, son pacientes más informados, más entusiasmados o hasta más ávidos de entender su enfermedad. Y hay que siempre entender que la solución de todo esto es prevenir la enfermedad, no esperar a que dé, cuando menos en la que es prevenible, por ejemplo, como la diabetes tipo 2. Y ustedes verán aquí que los pacientes no son iguales, ¿no? Quizá cuando piensen en diabetes pueden pensar en una persona como la que ven en el lado derecho de su pantalla, una persona que tiene obesidad, que batalla para bajar de peso, que esté intranquila, que no le gusta comer comida sana como la manzana que trae ahí. Y si me pasan la siguiente, son pacientes que a veces ustedes están viendo que tienen obesidad, batallan mucho, tienen este estigma de querer bajar de peso y no pueden, o cuando menos no lo logran conseguir. Pero ya tenemos pacientes distintos. Y en la siguiente van ustedes a reconocer una de las personas me pasa la siguiente. Una de las personas que hicieron que esta charla con ustedes fuera verdad. Alan es una persona, como ya les estaba platicando, que vive con diabetes, es una persona activa, es una persona que es verdaderamente un ejemplo de superación, una persona que motiva a muchos pacientes y a nosotros como doctores de saber que verdaderamente estamos haciendo un impacto. Personas que hacen ejercicio, y si me pasan la siguiente, que se desenvuelven en muchos otros ámbitos de su vida. Como Alan, yo sé que le gusta cantar, toca, tiene una banda, y la verdad es que un paciente bien controlado puede hacer su vida cerca de lo normal si verdaderamente se lo propone. ¿Me pasan la siguiente? Entonces, hay que entender que la medicina, entender la medicina ya no es como antes. Antes la medicina se enseñaba así, en un anfiteatro, con un paciente enfrente, con todos viendo una cirugía. Ahora en la actualidad, si me pasas la siguiente, todos estamos desde casa por Zoom viendo esta plática. ¿Me pasas la siguiente? Estamos desde casa, desde la cámara, con la cámara prendida, viendo lo que está diciendo el doctor, entendiendo las cosas de una manera diferente y con diferentes tipos de retos para enfrentar a estas enfermedades. Yo les quisiera invitar, si me pasan la siguiente, hay algún par de personas que quizás les van a dar un par de pláticas un poco más adelante. Betty es también una persona que es parte importante de la Asociación Mexicana de Diabetes, y aparte es una persona que vive con esto. Me gustaría que la siguieran. Ella tiene unos tips increíbles para la alimentación, para el tratamiento de la diabetes, muchísimo mejor que quizá lo que les pude yo haber explicado el día de hoy. Y si me pasan la siguiente, existen también algunos otros médicos que les pueden explicar paso por paso algunas partes de la diabetes que me gustaría que vieran. El doctor Jorge Violante también es un endocrinólogo y tiene un canal de YouTube, cosa que no estábamos acostumbrados que nuestros médicos ya nos hablaran por estos medios, y les puede explicar en palabras muy sencillas cómo esto es esta evolución de esta enfermedad. Si me pasas la siguiente, con esto yo quisiera terminar, darles las gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Les comparto mis redes sociales y mi correo electrónico para cualquier duda que pudieran tener. Lo que se ofrezca, estoy a sus órdenes. Y muchas gracias.
Excelente, doctor. Muchísimas gracias por toda la información que nos compartió el día de hoy. La verdad es que toda esta información es muy valiosa y nos ayuda a llevar un mejor control de nuestra diabetes. Muchas gracias. Realmente, realmente le agradecemos bastante que haya aceptado esta invitación. Y, y pues ahora aparecía hasta en las diapositivas. Pero sí, es muy importante, de hecho, tanto incorporar una buena dieta y el ejercicio a la diabetes. ¿Es correcto, doctor? ¿Qué tan importante es incorporar el ejercicio y una buena alimentación al tratamiento de la diabetes? Pues yo creo que es básico, ¿no? O sea, voy a hablar un poquito de la diabetes tipo 2 para hacer la situación un poquito más sencilla, pero hay que entender que todas estas personas que padecen diabetes tienen una carga familiar o una predisposición familiar de ya presentar esta enfermedad. Entonces, nuestras defensas o nuestras herramientas como pacientes, como personas, de combatir esta enfermedad antes de llegar a los medicamentos es precisamente hacer un ambiente o hacer un ambiente dentro de nuestro cuerpo más propicio para que ese azúcar que les dije que se tiene que utilizar como la fuente de energía se puede utilizar como tal. Entonces, desde un concepto bien sencillo, imagínense ustedes que tienen una jarra y entonces le empiezan a poner agua. Si ustedes le ponen agua a la jarra y le siguen poniendo, eventualmente la jarra se va a tirar. Y esto lo podemos tomar como una metáfora de lo que es el azúcar. Si nosotros comemos pasteles y dulces y coca y lo que fuera, pues esos niveles y concentración de azúcar va a subir tanto que va a llegar a ocasionar una complicación y desarrollar la diabetes. Por el otro lado, si esa jarra tuviera un agujerito por abajo donde pusiéramos una llave, que le podríamos hacer una metáfora de lo que es el ejercicio, donde nosotros quemamos calorías, utilizamos esa energía, entonces esa jarra tal vez la podemos seguir echando agua, pero quizá ya no se va a llenar y se va a derramar. Entonces, esa persona que vive con diabetes, si le ayuda a abrir la llave, si ayudamos a que se utilice esa fuente de energía que es la glucosa, pues entonces no llegamos a presentar la enfermedad o una persona que ya tiene la enfermedad a presentar las complicaciones que pueden ser consecuencia de esta enfermedad. Ok, excelente. Y es correcto, corrígeme si estoy mal, doctor, pero la diabetes tipo 2 particularmente, tal vez no la tipo 1, pero la diabetes tipo 2 sí podría llegar a frenar o prevenirse si hacemos esto, que es el ejercicio y la buena alimentación. Bueno, ¿me escuchas, Alan? Creo que te perdí un Sí, poquito, pero sí, tienes razón. Mira, yo creo que de lo mismo que platicaba ahorita, la carga genética, cómo son tus papás, si ellos tienen una enfermedad o no, eso no depende de ti. Pero lo que bien decías del ejercicio y la dieta, eso sí depende de ti. Y tú, si haces una vida adecuada, puedes llegar a frenarla como tal. Y eso tienes totalmente la razón. Hay que entender que hace ratito yo les mencionaba lo que la Asociación Americana de Diabetes dice que es un paciente diabético y que no es un paciente diabético. Y entonces les daba unos puntos, por ejemplo, decir hemoglobina glucosilada en 6.5 o glucosa plasmática en ayuno en 126. Y entonces algunas personas que me escuchan dirán de que, bueno, entonces yo tengo 125, ya casi tengo, no tengo, si tengo 126 tengo, o me va a dar, o todavía no me da, o qué significa eso. Entonces hay que entender que ese número del 126, la forma en la que se decidió que ese era el número de corte, es que se hicieron estudios en muchas personas y se dieron cuenta que conforme vamos aumentando los niveles de azúcar hay una mayor probabilidad de presentar complicaciones. Entonces, de una manera preventiva, escogimos ese número como para empezar a decir que después de ese número hay un mayor riesgo de presentar esas complicaciones. Entonces, si eres una persona que tiene 118 de azúcar, que quizá no, o 124 de azúcar, que puede que no lo consideremos normal, pero todavía no te alcanza a decir, ¿sabes qué? El día de hoy tú ya padeces diabetes. Si haces una vida adecuada, puedes entonces hacer que el consumo de esa glucosa y que esa energía se consuma para que no se siga acumulando en la sangre y entonces se traduzca en diabetes. Entonces, de cierta manera, como tú bien lo dices, sí lo puedes alcanzar a frenar o cuando menos mitigar esas complicaciones que pueden resultar de una enfermedad. es correcto. Gracias, doctor. En este tiempo también vamos a dar un espacio para que la gente nos haga llegar sus preguntas por el foro. Aquí las vamos a estar leyendo. Aquí Carlota nos pregunta, ¿qué alimentos se deben restringir? Hola, Carlota. Pues mira,
creo que en una persona, inicialmente, sobre todo cuando se acaba de diagnosticar con su diabetes y cuando está descontrolada, debiéramos de restringir principalmente aquellos alimentos que están cargados o que tienen un exceso de calorías o de carbohidratos como tal, azúcares. Entonces vamos a pensar en que todos los alimentos que ingerimos están compuestos, por así decirlo, de 3 macrocomponentes que van a ser las azúcares, las grasas y las proteínas. Entonces, entre más comamos aquellos alimentos que tengan carbohidratos o azúcares como tal, que como pueden ser las bebidas endulzadas, que son como quien es el enemigo número 1 de la diabetes, y por las bebidas endulzadas me refiero no solamente a la Coca-Cola o a los refrescos de cualquier sabor que fueran, sino también me refiero a aquellos alimentos que tienen mucho azúcar, como los jugos. A veces tenemos la impresión de que el jugo, porque es natural, es saludable, pero no nos damos cuenta que a veces ese jugo es el contenido dulce de muchas frutas. Por ejemplo, si tú quisieras hacer un jugo de naranja, tienes que exprimir unas 5 naranjas más o menos, que verdaderamente si uno se propusiera comerse el engajos no lo hace. Y entonces a nosotros exprimirla y nada más comernos el jugo, perdemos fibra y perdemos algunas otras cosas que verdaderamente lo único que nos estamos comiendo es lo dulce. A veces es un sabor muy placentero y creemos que es saludable, pero verdaderamente tiene una cantidad de azúcar muy notable que entonces va a ocasionar que ese nivel de azúcar suba. Entonces principalmente todas estas cosas, los dulces, caramelos, las harinas, algunas son las cosas que principalmente se deben de eliminar. Ya después, logrando un control adecuado, y Alan, tú lo podrás platicar mucho mejor de esto que yo, hay un momento donde llegas a un control que te conoces mejor, que sabes qué alimentos te van a subir el azúcar de una manera más importante, aprendes a vivir con ello, aprendes a tratarte bien, y entonces puedes comer prácticamente normal como cualquier otra persona lo haría. Pero de inicio, cuando se diagnostica o cuando está descontrolado un paciente, lo más prudente es cuando menos eliminar aquellos alimentos que están cargados de azúcares. Así es, doctor. Algo muy importante que mencionaba es que a la diabetes hay que incorporarla a nuestro estilo de vida. Eso es algo muy puntual que creo que nos debemos de llevar de esta plática. Y de hecho la alimentación es un tema súper largo y súper extenso que si nos ponemos a discutirlo todo ahorita, nos vamos a tener que llevar otra hora o así. Es por eso que lo vamos a ver más adelante, lo vamos a ver en alguna otra plática con la especialista en nutrición clínica, Beatriz Ramírez. Ella nos va a apoyar con este tema y le vamos a dedicar toda la hora a aquella sesión. Entonces, tenemos más preguntas. Déjeme revisar por aquí, doctor. ¿Por qué a algunos pacientes que son diabéticos les salen moretones? Pregunta de Pilar Bernabé. Muchas gracias, Pilar. Bueno, Pilar, creo que hay que tratar de identificar qué tipo de diabéticos. Digo, hay diabéticos tipo 1 que normalmente su tratamiento es a base de insulina. Y entonces al aplicarse la insulina pueden ellos ocasionarse una lesión en una venita que puede ocasionar un moretón o una equimosis, que puede ser la razón por la cual les tienen esto. Alan igual nos podrá platicar, pero la verdad es que se recomienda normalmente que los pacientes se apliquen la insulina en diferentes sitios o cuando menos que no repitan el mismo sitio para precisamente que no suceda esto, o como tal que haya una pequeña cambio en la distribución de la grasa local donde se pone la insulina y hay algunos, se ocasionan como unos pocitos que pueden ocasionarse ahí. No sé si te refieres específicamente a eso. Los pacientes con diabetes tipo 2 normalmente no es algo que sea muy frecuente o de lo que se quejen mucho, aunque pudiera haber cambios en la vasculatura o en las venitas que irrigan, sobre todo las manos y los pies, pero como tal el moretón no es la manifestación más común de este tipo de pacientes. No sé si esto responde a la pregunta. Muchas gracias, doctor. Tenemos espacio para las últimas 2 preguntas. Déjeme revisar. Bueno, a continuación tenemos una pregunta realizada por Marisol y dice: buenas noches, estoy debutando con diabetes tipo 2, tengo 4 meses, es por ello que quiero aprender todo sobre esto y se me está atravesando una colitis y no sé qué hacer o no debo comer para evitar una colitis. Perdón, bueno, hay que entender a qué le estamos llamando colitis.
hay muchas manifestaciones gastrointestinales que pueden presentar los pacientes con diabetes tipo 2, que van desde las complicaciones propias de los medicamentos que se ingieren para controlar la enfermedad. Es conocido que algunos de los medicamentos que se utilizan pueden ocasionar distensión abdominal, inapetencia o algunas otras cosas, dependiendo de cuál es aquel medicamento que se utiliza. Hay como tal complicaciones de gastrointestinales o síntomas gastrointestinales que son como tal complicaciones como la gastroparesia diabética, que puede ocasionarse con algunos síntomas que se pudieran confundir con la gastritis o con la gastroenteritis o con la colitis, como me la mencionabas tú. También hay que descartar que no hay alguna otra enfermedad funcional del tubo digestivo como tal. Hay algunos pacientes, sobre todo en algunos otros tipos de diabetes, quizá no tan común como la diabetes tipo 2. Por ejemplo, los pacientes que padecen diabetes tipo 1, pueden padecer de algunas otras enfermedades autoinmunes como la enfermedad celíaca, síndrome de colon irritable o algunas otras cosas que pudieran ocasionar síntomas como tal de una colitis o una gastritis. Entonces es importante que te acerques con tu doctor y que le expliques para que él entienda según las características de las molestias que tengas, poder darle un tratamiento puntual a eso. Y como te comentaba, también descartar que no sea como que un efecto pasajero o como un efecto adverso del medicamento que estás tomando. Entonces, no podría yo generalizar y decir todos los pacientes que padecen diabetes van a tener este tipo de síntomas. Habría que individualizar cada uno de los casos y verdaderamente hay que darle mucha importancia para que tú puedas tener una alimentación adecuada. Muchas gracias, doctor. Ahora sí, última pregunta. Dice, esta pregunta nos la hizo llegar Tere Castro y dice, si maneja una persona insulina de 12 unidades y actualmente tiene rangos de 70 a 120 miligramos por decilitro en ayunas, ¿es normal? Ok, muy bien. Hola, Tere. Híjole, a grandes rasgos te podría decir que sí. No está en una cifra fuera de lo normal. Hay que también entender como que la medición de azúcar que tú te estás haciendo en ayunas es cómo está el azúcar exacto en ese momento. Eso no podemos generalizar cómo está después de que comes, cómo está por la noche. Si te estás poniendo insulina, te tienes que revisar los niveles de glucosa un poquito más estricto que si no lo estuvieras utilizando. Entonces, no nada más podríamos decirte o ponerte una palomita y decir, sabes que lo estás haciendo perfecto, basándonos en una sola medición. En general, podría decir que son cifras adecuadas y que son cifras que estamos llegando a una meta bastante buena, pero eso no es una invitación a que tú relajes un poquito tu tratamiento o que descuides un poquito la aplicación de la insulina, porque pues como tú lo sabes, el utilizar la insulina tiene sus cuidados, desde la dosis hasta cómo se pone, a qué hora se pone y planear la alimentación o la ingesta de alimentos acorde a qué tipo de insulina se está utilizando. Entonces, te voy a decir que sí, pero con un pequeño asterisco, pues no es nada más ver cómo está la glucosa en ayunas, hay algunos otros parámetros y síntomas que hay que cuidar en un paciente diabético y no es nada más irnos como cómo amaneció la glucosa en un solo día aislado como para decir que un paciente está bien controlado. Excelente, doctor. Muchas gracias. Nos siguen llegando preguntas, de hecho, muchas de ellas bastante interesantes. Una de ellas hace hincapié en el tema de qué opinamos acerca de las células madre y yo creo que dentro de ese tema, en la siguiente plática que veremos con el doctor Fernando Lavalle, él nos puede explicar mejor que nadie, él es uno de los pioneros dentro de ese tema y además, desafortunadamente, se nos termina el tiempo de esta primera sesión, pero pues muchas gracias a todas las personas que se conectaron, que se ve que les interesa bastante este tema y muchas gracias al doctor Camilo González, porque de verdad toda la información que nos proporcionó ha sido bastante valiosa y sé que va a beneficiar a muchas personas. Doctor, muchísimas gracias. Al contrario, gracias por invitarme y por la oportunidad de platicar con ustedes. Excelente. Y pues recuerden que se les van a enviar las preguntas ahorita al final de esta sesión, se las vamos a enviar a su correo electrónico, el correo electrónico el cual nos proporcionaron para registrarse. Y contestando estas preguntas, recuerden que ya pueden participar para ganarse un año de tratamiento con diabetes. Los pasos, se los recuerdo, son los siguientes. Subir una fotografía
esto hay que hacer esa aclaración, es en Facebook o Instagram. Es donde muestren que están acudiendo a este webinar y hay que taggear a las cuentas de Vitao, Health Matters y la Asociación Mexicana de Diabetes. Y el segundo paso es contestar estas preguntas que les mencionaba, que vamos a enviar al correo electrónico al final de esta sesión. Y porque se quedaron hasta el final, tenemos un anuncio para ustedes. Vitao nos regala 100 pesos en productos para la diabetes con el cupón MiDiabetes. Con el cupón MiDiabetes, para que se haga válido, y pues realmente para hacer válido esta oferta hay que hacer una compra mínima de 500 pesos en productos para la diabetes. Y pues muchísimas gracias al doctor Camilo González, muchísimas gracias a todos los asistentes al evento. En verdad, estábamos muy emocionados y muy ansiosos por iniciar este proyecto que, como bien les decía, está realizado con la intención de crear una conciencia acerca de este tema tan importante que es la diabetes, en conmemoración del Día Mundial de la Diabetes, que será este 14 de noviembre. Dijimos, bueno, ¿por qué no hacer todo el mes de pláticas? Porque pues con una sola tal vez no nos va a bastar. Y pues con eso, muchísimas gracias. Ojalá que se queden para las siguientes sesiones y nos vemos el siguiente jueves a las 7 p.m. en una plática que tendré con Tuto Asad, donde hablaremos acerca de cómo manejamos nuestra diabetes y cómo le hacemos para vivir con diabetes. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Recuerden que Health Matters.